compartir el mensaje esta mañana. Gracias. Quiero invitarle a buscar el Evangelio de San Juan, el capítulo 1 del Evangelio de Juan, porque quiero que retomemos una idea, una frase que menciona Juan acerca de Jesús. San Juan capítulo 1. Y antes de empezar quiero que ore conmigo, ¿sí? Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por la linda oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, de compartir este tiempo como hermanos, como familia. Gracias por el tiempo, Señor, que hemos podido adorarte con la música, con las ofrendas, con los diezmos. Queremos preparar, disponer nuestro corazón, Señor, para escuchar hoy tu consejo, tu palabra, Dios. Quiero que hables a mi corazón, Señor. Quiero quitar de mi mente y de mi corazón cualquier distracción que haya en este momento, Dios, y recibir tu palabra, tu consejo, Dios. Háblanos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 1 de Juan leímos hace 2 semanas y quiero retomar esto a partir del verso 14, que dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y de eso estamos hablando en esta serie, de qué cosas sucedieron mientras Él habitó aquí entre nosotros. Mientras Jesús estuvo con nosotros, qué pasó, qué trajo, qué nos reveló, qué nos enseñó. Y dice, vimos su gloria, dice Juan que estuvo junto a Él, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Ese verbo que fue hecho carne venía también, dice Juan, lleno de gracia y lleno de verdad. Lleno de gracia y lleno de verdad. Juan dio testimonio de él, Juan el Bautista, clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y mencionábamos que esta gracia sobre gracia es un verso que es similar a aquel que leemos en Lamentaciones, que dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. El contenido, la idea de esta frase tiene que ver con que Dios día a día derrama su gracia sobre nosotros. Circunstancia tras circunstancia, su gracia está sobre nosotros. Y dice el verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Recuerdo esto, lo traigo nuevamente a la memoria, porque mucho de lo que estuvimos hablando hace 2 semanas y de lo que vamos a hablar hoy resalta un contraste entre esta ley de Moisés y lo que Jesús trajo, que fue la gracia y la verdad. Porque esta ley de Moisés había moldeado el corazón y el pensamiento del pueblo de Israel de una manera que no les permitían ver el espíritu, el corazón que había detrás de esa ley. Y Jesús, al estar en esta tierra, de alguna manera aclara o da la luz de por qué realmente vino esa ley y qué es lo que quería decir realmente un mandamiento que los hombres tal vez no habían comprendido bien, o los mandamientos, esta ley. Entonces Jesús trae la gracia y la verdad que nos ayudan a vivir de una manera diferente las leyes de Dios. Entonces, vayámonos al capítulo 11 de Lucas. Y aquí es donde quiero que compartamos esta mañana. Lucas 11. El evento del que vamos a hablar hoy no es uno de esos eventos donde hay una multitud enorme alrededor viendo, como fue, por ejemplo, la predicación de la semana pasada acerca de Lázaro, muchísima gente viendo lo que sucedía,
O lo que hablamos acerca del leproso hace 2 semanas, mucha gente viendo lo que sucedía. O lo que nos compartió Andrés hace 3 semanas acerca del ciego, tampoco mucha gente alrededor de lo que sucedía alrededor de Jesús. Muchos expectando, muchos viendo, muchos dándose cuenta, participando de esto. Esto que vamos a tocar hoy es un momento diferente. Es un momento de intimidad. Es un momento donde no está una multitud, está Jesús y cerca de él sus discípulos, o por lo menos uno de sus discípulos. Y creo que es sumamente revelador lo que nos quiere enseñar esta lectura, y quiero que lo vayamos leyendo a pocos. Dice el verso 1 del capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando. Jesús estaba orando, pero no como los fariseos oraban. ¿Cómo oraban los fariseos? ¿Cómo nos enseña el Evangelio? Por las plazas, por las esquinas, levantando sus manos, con sus vestiduras extendidas. ¿Para qué oraban? Para que la gente los viera. ¿Dónde oraba Jesús? Jesús oraba a solas. Hay ciertos versos que nos dicen que incluso Jesús aún no había amanecido y ya él estaba levantado, yéndose a un lugar a solas a orar. El maestro era así, enseñándonos que no era como nos había enseñado los religiosos de la época. Dice, Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vamos a quedar ahí, porque aunque parezca pequeño, este es el gran evento que vamos a ver hoy. Un momento donde Jesús está a solas en oración y está rodeado de por lo menos un discípulo que nos menciona aquí, uno de sus discípulos. No sé si estaban los demás o solo él, pero ahí estaba uno haciéndole esta petición: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Mientras Jesús está ahí orando, posiblemente uno de sus discípulos se siente inspirado de verlo a él orar. ¿Cómo oraba? Yo no sé, si se sentaba, se arrodillaba, se tiraba con la panza para abajo, estaba de pie, caminaba, gritaba, susurraba, no sé. Pero lo vieron orar, y constantemente sus discípulos lo veían orar. Lo veían por la mañana orar, y durante el día caminar, predicar, sanar, amar, abrazar. Y posiblemente decían, esto tiene que ser el resultado de lo que pasó en la mañana. Porque no es lo que veían en los fariseos, en los escribas, ni en los saduceos. Y este discípulo le hace esta hermosa petición al maestro: enséñanos a orar. La pregunta es, ¿acaso no sabían orar? ¿Qué es? ¿Que nunca habían habido oraciones? ¿Acaso no sabían orar los discípulos? Los fariseos tenían 3 prácticas muy comunes, de las que se jactaban, y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en la parábola en la historia del publicano y el fariseo cuando van al templo a orar. ¿Qué cosas dice el fariseo en su oración? Yo oro tantas veces al día, yo ayuno tantas veces a la semana, yo doy de esto y del otro. Esas son las 3 prácticas que caracterizaban a los fariseos: la oración, el ayuno y las dádivas. Las dádivas de todo tipo, diezmos, ofrendas y un montón de dádivas que habían. Entonces, si los discípulos están viviendo en un contexto donde los fariseos, los escribas, los saduceos son los líderes religiosos, y estos líderes religiosos tienen como práctica orar, y orar en público, y orar en las plazas, y orar en las esquinas, era muy difícil pensar que los discípulos no supieran orar. Por lo menos orar como oraban los fariseos y los religiosos. Estaban rodeados de un entorno donde había oración. Y entonces, ¿por qué este discípulo le dice a Jesús: enséñanos a orar? ¿No le parece curioso? Cuando yo medito en esto,
toma mucho sentido para mí un par de pasajes que yo me encuentro en los evangelios donde la gente, cuando Jesús está enseñando, dice que la gente se asombraba de su manera de enseñar, porque enseñaba como quien tiene autoridad, no como los fariseos. Y esos dos versos aparecen, no como los escribas, pero esos dos versos aparecen cuando Jesús está terminando de predicar el Sermón del Monte. Y una ocasión en la que Jesús está en una sinagoga predicando también, y en ese mismo instante donde está predicando en la sinagoga, hay un hombre que tiene un espíritu inmundo y él expulsa ese espíritu inmundo y la gente se sorprende y dice, ¿quién es este hombre? Que habla con autoridad, no como los escribas. Y después de que hace esta liberación de este hombre, dice, ¿quién es este hombre que hasta los demonios le obedecen? Entonces, no es que los discípulos no supieran orar, es que ellos querían orar como lo hacía Jesús, porque la oración de Jesús tenía resultados que la oración de los escribas, los fariseos y saduceos no tenían. Entonces posiblemente el discípulo piensa, tiene que orar de una forma diferente. Porque lo que Él hace, lo que Él refleja, lo que Él vive, lo que vemos cada día cuando Él está cerca de la gente es diferente. Algo pasa con este hombre cuando está rodeado de gente. ¿Qué tiene diferente a la oración de los escribas, saduceos y fariseos, a los líderes de este entonces? Es muy posible que los discípulos, bueno, y en realidad toda la gente que rodeaba a Jesús, notaran que Jesús era muy diferente a estos líderes religiosos que ellos tenían en Israel. Líderes que estaban llenos de la ley, como ley, como reglas, como normas, como exigencias. Y esto era lo que estos líderes religiosos reflejaban a la gente. Deben cumplir con estos mandamientos, deben cumplir con estas exigencias, deben cumplir con estas normas, con estas leyes, con estas reglas, estos rituales que para estos líderes significaban prácticas que supuestamente los hacían justos delante de Dios, que los justificaban delante de Dios, pero que sus vidas, la vida de estos líderes religiosos, no reflejaba gracia ni amor por ningún lado. Líderes que abusaban inclusive de la gente. ¿Recuerdan a Jesús hablando de los fariseos diciendo que ellos hasta se metían en las casas de las viudas y todo para sacarles, para aprovecharse? Jesús fue muy rudo con estos líderes. Solo con ellos fue grosero y fuerte y así tajante. Con el pobre, con el miserable, con el despreciado, Él fue amoroso, se acercó, tuvo compasión, tuvo misericordia, pero a ellos les dio duro, ¿verdad? Solo hay que leer los evangelios para darse cuenta esa diferencia que hizo Jesús. Pero la gente estaba acostumbrada a ver líderes pidiendo, exigiendo que la gente cumpliera con normas, con ritos, con reglas, cuando ni ellos mismos lo hacían. Porque era imposible, es imposible cumplir en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, con las leyes de Dios. Eso no nos es posible. Pero estos hombres que lideraban la nación en el sentido espiritual o religioso, vivían de esa manera, exigiéndole a otros que cumplieran cosas que ni ellos mismos podían cumplir. Y hacían aquellas odiosas distinciones, les dije hace 2 semanas, que yo no termino de comprender, pero me causan mucha molestia y son muy chocantes cuando ellos constantemente decían, este hombre se junta con los pecadores. Y, ¿pero qué eran ellos? ¿Ellos qué eran? ¿Ángeles? Él come y bebe con publicanos y pecadores. Él va a las casas de los publicanos y los pecadores. Hasta discípulos tiene un publicano. ¿Cómo se le ocurre? De esa manera el religioso ve a la gente. De esa manera veían a otros por debajo de los hombros, con desprecio. Como el publicano y el pecador, el publicano y el fariseo en el templo, donde el fariseo veía con desprecio al publicano. Y cuando ya no se aguantó más las ganas, dijo, no soy ni siquiera como este publicano que está aquí. Pero así
la gente estaba acostumbrada a ver a los líderes religiosos. De hecho, quiero que vaya conmigo a Juan, al capítulo 9, porque hoy estoy tratando de mostrarle algunos detalles pequeños que se hacen muy grandes cuando tratamos de entender el contexto y el momento donde está Jesús caminando en esta tierra. El capítulo 9 de Juan nos revela un poco más de la concepción que la gente tenía, la idea que la gente tenía acerca de Dios. Y eso es lo que quiero que veamos. Ahorita vamos a volver a Lucas 11. Pero dice Juan capítulo 9, los primeros 3 versos, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, oiga la pregunta de los discípulos para Jesús: Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este hombre ciego de nacimiento? Parece tonta la pregunta, ¿no? ¿Cómo va a haber pecado él si nació ciego? Porque dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Es decir, la idea que hay en la mente de los discípulos es que si él es ciego, es porque él pecó o porque sus padres pecaron. Por eso él es ciego. ¿Qué le parece? Jesús le responde, no es que él pecó, ni tampoco que sus padres hayan pecado, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Pero lo que quiero que quede en su mente es esta pregunta, hermano. ¿De verdad alguien puede pensar que si un niño nace ciego se debe a los pecados de sus padres o a sus propios pecados? Entonces, hay una atribución de un pecado a una discapacidad física. Si hay un problema físico, alguien está pensando, y no cualquier alguien, los discípulos de Jesús están pensando que esa discapacidad física se puede deber al pecado de esa persona o de sus padres. Yo le pregunto, ¿quién se ha quedado ciego por pecar? ¿Ah? ¿Quién se ha quedado mudo por pecar? Pero esa es la idea que tienen ellos en su cabeza. La concepción de Dios que tienen es lo que quiero que veamos. Una idea de que las acciones de los padres acarrean sobre los hijos un castigo también. Posiblemente, no sé, pensando en aquello de las maldiciones generacionales que hemos escuchado mucho en algún momento y algún contexto, pero parece ser que hay una concepción de que Dios es solamente un juez, un cumplidor de leyes, un destructor, aquel que está con un rayo en la mano esperando que haga algo malo para que tirarle el rayo y destruirlo. Un Dios como terrorista, como kamikaze, ¿no? Esa es la concepción de Dios que ellos tienen. Un castigador de aquellos que violan la ley. Y como dijimos hace 2 semanas, las leyes sin la gracia solo traen temor y castigo en sí mismas. Pero la gracia es la que nos lleva a obedecerlas de forma voluntaria. Quiero que vaya a Éxodo 20, porque quisiera que entendamos desde dónde es que viene esta concepción de Dios, del judío de este momento. Y ahorita va a entender para qué voy dando tantas vueltas. Quiero que le quede bien claro en su cabeza cuál es la concepción de Dios que la gente que recibe a Jesús cuando Él nace tiene en su cabeza. Éxodo 20 es el capítulo que nos habla del momento en el que Dios trajo al pueblo de Israel los 10 mandamientos, las leyes. Los lleva a un monte, al monte Sinaí. Moisés sube al monte, recibe ahí las tablas de la ley. Y cuando Moisés baja, dice el verso 18, todo el pueblo observaba el estruendo
y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Oiga, qué escena, hermano. Es que el pueblo está a los pies de un monte, y arriba en ese monte hay truenos, hay relámpagos, hay estruendos, hay bocinas, y la gente está abajo sabiendo que Moisés anda ahí arriba trayendo la ley de Dios. Y esa escena se ve así como apocalíptica, ¿no? ¿Y qué provoca en la gente? Dice el verso 18 que estamos leyendo. Viéndolo el pueblo, ¿qué pasó? Temblaron. ¿De qué temblaron? No de frío, ¿verdad? ¿De qué estaban temblando? De miedo. Claro, de miedo. ¿Y qué hicieron? Porque esto es lo que el temor hace. Cuando nosotros estamos llenos de miedo hacia Dios, ¿qué hicieron? Se pusieron lejos, se alejaron. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, nosotros oiremos, a usted lo vamos a oír, pero que Dios no hable con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no tengan miedo, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos otra vez. ¿Dónde estuvo el pueblo? Lejos. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Es interesante entender esto porque el temor es como un mecanismo de defensa, ¿verdad? Y vean lo que dice el verso 20. Dios les puso este temor, ¿para qué? Para que no pequen. Porque eso es lo que hace la ley. Nos empuja a obedecerla por temor a las consecuencias de desobedecerla, ¿verdad? Y les contaba hace 2 semanas que, por ejemplo, en nuestro país hay una ley que dice que usted no puede conducir en estado de ebriedad o después de cierta cantidad de alcohol en su sangre. Y hay gente que no maneja después de haber tomado, no porque no quieran, o no se abstienen de beber para manejar, no porque no quisieran beber, sino porque hay una ley que le va a traer una multa muy grande o inclusive cárcel si él viola esa ley. Pero no es que él placentera y voluntariamente disfruta de no beber, si le gusta la bebida, por ejemplo. Y hablamos de los impuestos, usted no aplaude y se goza y se alegra cuando le rebajan el impuesto, ¿verdad? De su salario y la caja y todo eso. Pero de ahí se lo rebajan, ¿qué vamos a hacer? La ley produce esto, temor, que nos lleva a intentar no pecar. Y ese era el propósito de la ley, pero es imposible para nosotros no violentar estas leyes en nuestra humanidad. Entonces desde aquí vemos que la ley de Dios trajo sobre la gente, ¿qué? Temor. ¿Y qué más? ¿Dónde estaba la gente? Lejos. La gente le dice a Moisés: vaya usted, hable con Dios, traiga usted el mensaje, a usted lo vamos a escuchar, pero Dios no, nos da miedo, después nos mata. Y parece que esta misma escena y este mismo sentimiento pasa durante cientos y miles de años, hasta cuando Jesús viene a esta tierra, y sigue sucediendo lo mismo con la ley. Pero notemos esa palabra lejos, porque así se encontraba la gente de Dios cuando Jesús vino a la tierra, lejos. Llenas tal vez de un montón de rituales, llenas de un montón de reglas que le hacían pensar a la gente que de pronto eso hacía que se agradara a Dios de ellos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y los judíos de este tiempo de Jesús no fueron muy diferentes a los israelitas del tiempo de Moisés. Porque aunque tenían la ley de su Dios, en lugar de deleitarse en ella y amarla y disfrutarla, estaban llenos de temor y de una expectación de juicio si llegaban a no cumplirla. Volvamos a Lucas 11. Ahora sí vamos a terminar de leer Lucas 11. Entonces este discípulo
leamos el verso 1. Este discípulo le dice a Jesús: enséñanos a orar. Y la respuesta de Jesús está en el verso 2. Y es aquella conocida oración que todos hemos escuchado en algún momento. Jesús le responde en el verso 2, les dijo: cuando oren, digan, ¿qué? Padre nuestro. Y aquí quiero detenerme, porque este es el centro del mensaje de hoy. Padre nuestro. Esto que Jesús está haciendo es maravilloso. Esta respuesta de Jesús, antes de seguir con todo el resto de la oración que no la vamos a ver hoy, pero esta frase de Jesús es sumamente reveladora para la gente que lo está escuchando, pero muy reveladora. Y no solo reveladora, es inconcebible para el judío del tiempo de Jesús ver a Dios como un padre. Es inconcebible, es perturbadora, es ofensiva, es una blasfemia ver a Dios como un padre. Pero Jesús trae esta revelación a la gente. Dios es su Padre. Llamen a Dios Padre. Acérquense a Dios como su Padre. Lo primero que Jesús responde ante la petición del discípulo que le dice: enséñanos a orar, Jesús le dice: cuando ores, dígale Padre. Acérquese a su Padre. No aquel que está en la montaña con truenos, con rayos, con sonidos de bocina, aquel que llenaba de temor su mente, su corazón. No, acérquese a su Padre. Él es su Padre. Jesús presenta a Dios como un Padre. Y dije que es inconcebible y perturbador para el judío de este entonces ver a Dios como un Padre, porque inclusive el hecho de Jesús llamarse a sí mismo Hijo de Dios le valió su condena de muerte en el juicio religioso que tuvo en el patio del sumo sacerdote, ¿no? Están discutiendo a ver cómo lo culpan, y el sumo sacerdote dice: dígame una cosa nada más, ¿es cierto que usted es el Hijo de Dios? Y él le dice: usted lo ha dicho. Y el hombre rasga sus vestidos en señal de humillación y dicen: ¿qué más testigos quieren? Hay gente inventando cosas y tú dices: ¿qué más testigos? ¿Qué más testimonios? ¿Para qué vamos a discutir más? Él acaba de decir que es el Hijo de Dios. ¿Cuál es la sentencia? Llévenlo a la cruz, mátenlo. Es blasfemia. Le valió su condena de muerte. Pero lo primero que Jesús hace al enseñarnos la forma en la que debemos acercarnos a Dios es revelarnos que Dios no solo es nuestro Dios y no solo es el juez justo sobre toda la tierra, sino que también es nuestro Padre. También es nuestro Padre. Y como hijos podemos acercarnos a nuestro Padre con confianza, con seguridad, sin temor. Cambia una relación que se basa en temor por una relación que se basa en amor y confianza. Es que esa es la figura de Dios para nosotros, donde yo puedo acercarme a mi Padre aunque me haya portado mal. ¿O no es así con sus hijos? Los que tienen hijos. Usted deja de amar a su hijo, a su hija cuando se mete en un problema, cuando le desobedece o hace algo. Lo corrige, sí, pero usted no deja de amarle. Porque es su hijo, porque es su hija. Y su hijo y su hija sabe que pueden correr hacia usted cuando están en desesperación, cuando están en peligro, cuando están en temor, cuando algo les pasó, cuando se golpearon. Ellos saben que pueden correr a usted. Es que esta es la figura que Jesús está cambiando en la mente de la gente. No le tenga miedo, acérquese. No tema de ese Dios. No le va a mandar un rayo para destruirlo por pecar. Acérquese a su Padre. Acérquese al Padre. Jesús siempre se refería a Dios como su Padre.
siempre anduvo hablando de Dios como su Padre. Hablaba de que el Padre y yo somos uno. Jesús decía, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Jesús decía, fui enviado por mi Padre. Lo que hago, lo hago para glorificar a mi Padre. Yo soy el camino hacia el Padre. Él vino a revelar al Padre. Un discípulo le pregunta en la última noche que estuvieron juntos, enséñanos el camino. Porque Jesús le está diciendo en Juan 14, donde yo voy, ustedes luego van a venir, le dice, enséñanos el camino. Y dice, es que yo soy el camino. Yo voy al Padre y les voy a ir a preparar un lugar para que donde yo voy a estar, ustedes también estén. Y Él le dice, enséñanos el camino. Dice, yo soy el camino. Muéstranos al Padre, le dice, ya lo vieron en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos uno, porque el Padre es en mí y yo en el Padre. Jesús en todo su caminar siempre habló del Padre. No habló del Dios, no habló del juez, habló del Padre. De su Padre. De su Padre. La casa de mi Padre, le dicen, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo les voy a ir a preparar un lugar para que ustedes vayan también a estar en la casa de mi Padre. Parece ser que una de las cosas más importantes que Jesús trató de enseñarnos en su paso por esta tierra es que Dios es nuestro Padre. Y un Padre que cuida de sus hijos. Un Padre que, por ejemplo, cuando Jesús está hablando acerca de la oración, dice, este Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que ustedes vengan a pedírselo. Es un Padre que sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad aún antes de que ustedes vengan a pedírselas. Es cuando está predicando en su sermón del monte, les dice esto. Un Padre que cuida de sus hijos. Que también les dice Jesús, ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. Dice, cuánto más su Padre Celestial les dará a ustedes buenas cosas. Está revelando a Dios como un Padre. Un Padre que se ocupa de nuestras necesidades también. Un Padre que nos escucha, porque dice, cualquier cosa que pidan en mi nombre, su Padre Celestial se lo dará también. Un Padre que se interesa en nosotros. No solamente un Dios que es una figura de alguien que quiere que yo cumpla con sus leyes y mandamientos. No, un Padre que se interesa en mí, en lo que a mí me pasa, en lo que yo siento, en mis dificultades, en mis angustias, en mis adversidades. Ese Dios está interesado también en mí. Un Padre que piensa en lo que yo vivo y atravieso. No solo se interesa en mi obediencia, que de todas maneras, la obediencia que Dios demanda de nosotros o que espera de nosotros, no lo hace más o menos Dios. Él no es más o menos Dios si yo le obedezco o le dejo de desobedecer. Él siempre será Dios. Conmigo o sin mí es el mismo Dios. Así que Él no espera que yo le obedezca como una forma de orgullo y de sentirse más Dios. No, es que las leyes que Dios puso son para beneficiarme a mí. Para mí, para cuidarme, para protegerme. Porque Él sabe, Él me formó, Él sabe de qué yo estoy hecho y cómo yo funciono. Y si Él me dice, no hagas esto o aquello, no es porque es un Dios caprichoso y lleno de egoísmo que todo lo quiere para Él, es porque sabe que a mí me va a proteger eso. Porque sabe que me da a cuidar, como usted con sus hijos les pone reglas y límites. ¿Para qué? Para protegerlos, para cuidarlos, para guardarlos, para proteger su corazón. Porque usted sabe que si ellos van por ahí o si se juntan con aquella persona o están en aquel lugar, les va a ir mal. Y esa es la ley de Dios para nosotros. Pero ellos no han entendido esto. Dios no está esperando que seamos súbditos y esclavos obedientes, porque esa es una relación que se basa en temor. Por eso nos amó. Por eso Jesús tuvo que traer la gracia
y la verdad. Porque solo había una ley que lo que provocaba era temor en la gente. Pero Él trajo la gracia para que nosotros pudiésemos responder ya no por temor, sino por amor, voluntariamente. Para que hoy podamos disfrutar la ley de Dios, vivir la ley de Dios debe ser un deleite para usted y para mí, hermano. No algo que hagamos por presión o por temor a las consecuencias, no. Es que esto es lo que Jesús vino a hacer, a cambiar esta forma de pensar. Para que podamos responder en amor como hijos agradecidos que aman a un Padre amoroso, que los trata con cariño, con cuidado, con amor. De eso se trata, que Dios es nuestro Padre. Una de las cosas más significativas que sucedieron en el momento en que Jesús estaba muriendo en la cruz es que dice el Evangelio de Mateo, si mal no recuerdo, que cuando Jesús muere en la cruz, en el templo hay un velo que separa a la gente del lugar santísimo donde está la presencia de Dios, o lo que simbolizaba la presencia de Dios. Y dice la Biblia al final del Evangelio de Mateo que cuando Jesús muere ese velo se partió en dos. ¡Wow! Y otras cosas como que muertos resucitaron en ese momento, la tierra tembló, fue, hermano, un momento para la historia, pero el velo se partió en dos. Y eso de alguna manera lo que significaba es que la división que había, la separación que había entre Dios y el hombre por el pecado del hombre se estaba rompiendo ahí. Ese velo, esa barrera que nos impedía acercarnos a Dios con confianza, ahí se partió, ahí se rompió la puerta, se abrió el camino, se abrió. Jesús abrió el camino al Padre. Qué lindo. Jesús abrió el camino al Padre. Un camino de confianza, como el Hijo se acerca a su Padre. Un camino de seguridad, donde yo no siento temor en venir a mi Padre. Un acceso directo a Dios. Para que el pueblo ya no estuviera como estaba en el monte Sinaí. ¿Cómo estaba? Lejos. ¿Cómo estaba el corazón del pueblo cuando vino Jesús de Dios? Lejos. Jesús rompe el velo para abrir el camino y que usted y yo podamos estar cerca. Cerca. Cerca de nuestro Dios. Nos hizo volver a estar cerca, como estaba cerca Adán y Eva en el huerto del Edén. Así tan cerca. Termino con este, Romanos capítulo 8. Romanos 8. Dice el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es decir, ya no se basa nuestra relación respecto a la ley de Dios en una relación como la de un amo y un esclavo. Tienes que obedecer. Y lo que lo motiva es el temor a las consecuencias. Por eso dice, no recibieron un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Alguien que es adoptado es alguien que no tenía papá, que ahora tiene papá. Usted y yo estábamos solos en el mundo sin Dios. Y ahora tenemos a Dios. Tenemos un Padre. Recibimos un espíritu de adopción y dice, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre es una expresión que todavía, no sé, he visto muchas discusiones acerca de ella, pero uno de sus significados, por lo menos que han comentado, es una expresión muy propia del pueblo judío.
pero habla de una relación muy linda entre un hijo y un padre. Una forma de llamar su hijo a su padre, Abba. Esa palabra, Abba. Es como los gitanos usan una frase muy linda para referirse a sus hijos, a sus padres, se llama papaíto. Papaíto, es una frase muy tierna. Como aquel niño que llama a su padre pa o papito, papi. Una frase que denota esa seguridad, esa confianza, esa cercanía entre un padre y un hijo. Y dice Pablo, ustedes recibieron no un espíritu de esclavitud donde están llenos de temor, no. Recibieron un espíritu de adopción, hoy son hijos. Y ese espíritu que recibieron, que los hace hijos, es el que los hace acercarse a ese Dios y decirle, Abba, Padre, papá, papito, mi Padre, mi Padre. Ya no somos esclavos de una ley que intentábamos cumplir movidos por el temor del castigo que acarreaba no cumplirla. Ahora somos hijos que podemos acudir con confianza a nuestro Padre Celestial, así como lo describe el autor de la carta de los Hebreos que dice, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, no castigo, no juicio, misericordia y oportuno socorro. Porque quien viene a Dios, dijo Jesús, el que viene a mí yo no le echo fuera. Quien viene a Dios viene siendo abrazado como un hijo, como un niño que era huérfano, que no tenía padre, pero es recibido y es adoptado y es hecho hijo. Así que usted y yo éramos huérfanos, estábamos solos sin Dios en el mundo, pero hoy usted y yo tenemos un papá. Póngase de pie, denle un aplauso fuerte al Señor, a nuestro Padre Celestial. Aleluya, gracias Jesús. Ore conmigo, Padre, gracias. Gracias porque hoy sé que soy tu hijo, Señor. Dígale a Dios, hoy sé que yo soy tu hijo. Que tú eres mi Padre, gracias Señor, porque sé que no estoy solo, porque sé que cuidas de mí, Señor, porque sé que yo puedo venir a ti, Dios, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, Dios, porque hoy, Señor, soy libre y amo tu ley, Señor. Hoy no tengo temor, hoy, Señor, me mueve tu gracia y tu amor. Tu verdad, Señor, lo que has traído, Jesús. Hoy puedo acercarme confiado de que tú me escuchas, Señor, de que tú me aceptas, me recibes, de que me tomarás en tus brazos, Señor, y si he pecado y si he fallado, Dios, tú me vas a perdonar si yo me humillo, si yo me arrepiento, Dios. Y tú me darás otra oportunidad, otro camino, Señor, para seguir. Padre, gracias. Gracias porque ya no soy, Señor, un huérfano. Gracias porque ya no soy, Señor, como esta expresión que aparece también en tu palabra, un bastardo. No, hoy soy hijo. Soy tu hijo, soy tu hija, Dios. Ayúdame a acercarme a ti como mi Padre, y poder llegar con confianza y gratitud a ti, Señor. Gracias por tu palabra te doy. En el nombre de Jesús, Señor.